El socialismo sucumbe ante el En tiempo. Venezuela la gente vive entre los con mayor número de migrantes ecuatorianos. En el recurso agua. Donde ocurrió la explosión y el mayor dentro de la iglesia. Amigos, bienvenidos. Ecuador es un país de constantes amenazas naturales que requiere de un eficiente sistema de gestión de riesgos. Lamentablemente, la atención inmediata o el control en caso de desastres naturales o aquellos que se provocan por acción humana no han tenido respuesta inmediata, ocasionando muertes y pérdidas materiales. La prevención y mitigación de los riesgos parece haberse convertido en un discurso político y ante las prioridades, las críticas apuntan a la actual administración. ¿Qué se requiere para tener un eficiente sistema de prevención? ¿Qué pasaría ante una grave emergencia como la del terremoto de abril de 2016? Con Hernán Higuera, una visión 360 a los riesgos sin respuesta. Ecuador es un país multiamenazas. Los desastres siempre nos sorprenden y nos dejan con pocas posibilidades de recuperación. La población está siempre vulnerable. Es evidente que no hemos logrado reducir los riesgos, pero sí aumentar las amenazas. Y lo único que tenemos como plan de mitigación es aprender a vivir con ellas. Proteger a las personas frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o causados por el ser humano es una disposición constitucional que no se cumple. Con resoluciones y decretos de emergencia se reacciona cada vez que hay un evento, cada vez que hay pérdidas humanas y materiales, cada vez que la naturaleza nos sorprende. Hace menos de un mes la crecida del río Blanco cerca a Baños volvió a mostrar cuán vulnerables somos. Aquí vivían 50 familias que hace 13 años salieron de Juibe Grande, huyendo de la furia del volcán Tungurahua. Y se suponía que iban a un lugar seguro, pero no. Nuevamente la tragedia y la improvisación de las autoridades les pasó una alta factura. 2 personas murieron y 4 casas cayeron a vista de sus dueños. Yo le decía a mi esposa ayer, le llamé en un lado de que estaba con sus familiares, y le dije, mira, mija, el río está apuntando a mi casa va a ser la primera en que se va a ir. Nos abrazamos, lloramos, pero ya sabía, yo presentía en mi corazón que lo que iba a pasar. Las otras quedaron cuarteadas y al borde del abismo. La solución, abandonarlas. Tras la tragedia ocurre lo de siempre. Se activan los protocolos de reacción, los comités de emergencia. Vienen los desalojos, la entrega de colchones, víveres, traspaso a albergues improvisados, ofertas momentáneas de mejor vida y todo queda ahí, hasta que pase el tiempo. Teresa Casco ya se conoce el ritual de reacción ante las emergencias. Ella es una de las damnificadas del volcán y de este último aluvión que agigantó el río que entró a su casa con tal cantidad de piedras, palos y agua hasta acabar con todo. Ella se salvó de morir, pero perdió lo que era su hogar,
sus inversiones, su sustento, sus medios de vida. Yo aquí era una mini granja que tenía de 4 galpones. En un galpón era de 1.500 pollos, el otro era de 1.000, el otro era de 800 pollos de salida y el otro galpón estaba vacío porque no era mucho tiempo que terminé. Tenía chanchos, tenía 16 chanchos, tenía asimismo mi invernadero donde que tenía tomate, babaco. Y usted le ven, es solo piedras ahora que tengo, no tengo nada más. Era el trabajo mío, de mi hijo y de toda mi familia que hemos sabido vivir aquí. ¿Nunca se pudo prever esta tragedia? ¿Hubo planes de prevención? ¿Se sabía que esto podía pasar? Son preguntas que no se responden ni durante ni después de la emergencia. Es clara la deficiente planificación de territorio. Los expertos saben que en cada tragedia se develan los problemas de siempre. Creo que una de las cosas que la hemos denotado casi ya no en este momento, sino históricamente, es que el tema de riesgos no es parte de la agenda política, no es parte de la agenda pública y que ha sido una de las instancias del Estado con mayores transformaciones. Recordemos que pasó una transformación de una secretaría, de una defensa civil a una secretaría técnica, luego una Secretaría Nacional, luego a una Secretaría de Gestión de Riesgos y ahora un servicio, ¿no? Y creo que una de los limitantes más grandes es que a lo mejor esa instancia se ha politizado, ha sido como no vista solamente desde un aspecto solo técnico y creo que ese de no ver un aspecto técnico lo que ha hecho es que vayamos haciendo experimentaciones y creo que experimentar con el riesgo y experimentar con la gente es sumamente peligroso. Hoy, la entidad encargada de la prevención se llama Servicio Nacional de Gestión de Riesgos. Lo dirige Alexandra Ocles, quien lleva más de 10 años en la función pública. Ha sido diputada, asambleísta, secretaria de los pueblos en el gobierno de la Revolución Ciudadana y tras la ruptura política de Alianza País se quedó con el actual gobierno ejerciendo este cargo hace 2 años, 3 meses. Ella acepta que la que ejerce es una función con limitaciones, que son presupuestarias, aclara. Afirma que el dinero o los recursos de esta entidad alcanzan pero solo para cubrir deudas. Y le digo por qué, porque cuando llegué encontré o recibí de herencia varios problemas por motivos de la emergencia del terremoto, por compras que se hicieron bajo esa circunstancia y que recién estamos pudiendo solucionar para poder pagar. Hay un sinnúmero de juicios que están en proceso y que muchos funcionarios que estaban aquí en la institución se acostumbraron a perder los juicios porque luego había el amarre con quienes nos denunciaban, ¿no es cierto? Así que esas herencias las hemos venido trabajando. La máxima autoridad de la gestión del riesgo es licenciada en Ciencias de la Educación y máster en Ciencias Sociales. Dice que su gestión se basa en proyectos de prevención con financiamiento internacional. Tenemos un proceso con el Banco Mundial, que es a través para la construcción del Plan Nacional de Reducción de Riesgos. Estamos trabajando con el BID, estamos trabajando con la Cruz Roja, estamos con distintos organismos de cooperación. Suplimos así la parte del presupuesto que nos gustaría tener, pero que entendemos claramente las limitaciones que tenemos en este momento en el país y eso nos permite poder funcionar y operar en distintos temas. Confía en el trabajo de los municipios a quienes apoya con lo que consigue y dice entender que es necesaria una política pública, esa que en 3 años no se ha podido implementar. Este país tiembla todos los días, este país todos los días tiene un evento peligroso y a eso nos enfrentamos, atendemos, trabajamos por fortalecer el sistema nacional descentralizado de gestión de riesgos y eso nos permite poder ir fortaleciendo la política pública, es decir, más allá de la respuesta, lo nuestro tiene que ver con prevención principalmente y tiene que ver también con la recuperación. De esa forma logramos consolidar un Ecuador resiliente. Un Ecuador resiliente. La resiliencia significa que las personas se recuperen frente a la adversidad. Pero decir eso es un contrasentido cuando hay población que enfrenta tragedias por más de una ocasión o cuando la supuesta resiliencia solo llega por el paso del tiempo y el olvido. Como en el caso de algunos damnificados del terremoto de Manabí y Esmeraldas que hasta hoy no salen de la crisis que les dejó la tragedia. A nosotros no nos gusta vivir aquí en la calle, ya estamos porque no tenemos a dónde irnos. Si perdimos todo, ¿a dónde lo vamos? Eso es lo que hablamos con el alcalde, nosotros no podemos ir
No lo podemos ir de aquí, ¿a dónde los vamos? Con el dolor del alma, quienes perdimos lo que no podemos recuperar, no hemos sido atendidos, a más de nuestras propias luchas como grupo. Entonces es ahí cuando surgen los cuestionamientos a las formas de hacer gestión de riesgos en el Ecuador. Se ve poco proactiva. Para nosotros creemos que son ineficientes y son ineficientes en el término de que no podemos seguir entregando colchones, ayuda humanitaria cada vez que tenemos una afectación por una emergencia, sino tenemos que estar trabajando de la mano en temas de la actualización de los planes de desarrollo. Tenemos que estar trabajando en términos de generar un proceso de fortalecimiento de capacidades reales sobre los territorios para poder gestionar las competencias municipales, provinciales, parroquiales y no solamente establecer cuestiones más reactivas. Y creo que ni aún en lo reactivo tenemos capacidad ya ahora como para poder responder a un evento adverso de una gran magnitud. Es cuestión de mirar la operatividad de los cuerpos de bomberos a lo largo y ancho del país. Gestión de riesgo y reacción se hace con lo que se tiene y se puede. Lo que sobra es voluntad y lo que falta es casi todo. Para ejemplo, en Manabí, varias cabeceras parroquiales tienen a los mismos bomberos bajo amenaza. Si antes del terremoto ya tenían problemas, después del mismo quedaron peor. Ni los municipios ni la Secretaría de Gestión de Riesgos han podido superar este bochornoso servicio al momento de atender una emergencia. Sucede en Rocafuerte, Flavio Alfaro y muchos otros lugares. El terremoto muchos cuarteles lo destruyó. Muchos cuarteles no tienen unidad de ataque como ambulancia, por el caso de Pichincha, donde necesitan ambulancia, necesitan motobomba. Entonces realmente necesitamos ayuda, tanto en construcción, reconstrucción, como equipamiento, motobombas, ambulancias, equipos de rescate. Todo eso necesitamos, todos los cantones pequeños más que todo. Es lo que más pedimos, a todo nivel, pero realmente el gobierno no nos atiende. ¿No hay un presupuesto definido para eso? No. Propuesta y propuesta, solamente siempre propuestas que nos van a repotenciar a los cuerpos bomberos y realmente jamás se ve eso. Equiparlos es una decisión que al Estado le cuesta. Municipios y bomberos dicen haber gestionado a través del Servicio Nacional de Riesgos y pese que aquí, como se ve, hay suficientes razones para declararlos en emergencia y transparentemente darles lo necesario para salvar vidas, la respuesta es no. En otros lugares como Morona hay herramientas, vehículos. Aquí hay 56,000 habitantes y debería haber un bombero por cada 1,000. O sea, 56 bomberos. Hay, pero solo en planes. Únicamente tengo 23, teniendo un déficit de 33 bomberos para poder cumplir con todas las necesidades que nosotros mantenemos. ¿Qué tan atrasado está Ecuador en el manejo de riesgos y prevención? Basta mirar países como México o Chile, donde su población, por ejemplo, tiene ya a su servicio sistemas de alerta temprana que ya permiten saber que se avecina un sismo y da tiempo para evacuar. Este es el sistema de alerta de temblores. Prepárese para un sismo de mediana intensidad. En este ejemplo vemos cómo dentro de un noticiero de la cadena Televisa, el periodista informa el sonar de las alarmas y advierte un terremoto. Te voy a interrumpir en este momento. Está sonando la alerta sísmica. Esto no es parte de un simulacro. En este momento se siente un temblor, se está moviendo el piso. Ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer en este momento. Conservar la calma y evacuar de inmediato. Me voy a levantar y voy a evacuar. Instaurar sistemas de prevención como este sigue siendo un sueño en el Ecuador. Las autoridades tienen prioridades personales e institucionales por sobre las amenazas existentes. En el siguiente video les daremos nuevas muestras de aquello.
¿Cuáles fueron las prioridades en el uso de recursos para la gestión de riesgos? Se lo contamos al volver. Esto es Ecoavisa y su visión 360, haciendo periodismo desde todos los puntos de vista posibles. Al pie del sólido cerro Ahuaca, Cariamanga hace el elemento perfecto de una pintura que se queda en la retina de todos. Tiene 30,000 habitantes y sus calles tranquilas permanecen así, mientras no llueva. Porque cuando se desata la tormenta, en esta parte del sur del país el panorama cambia. Las calles se vuelven ríos y la gente entra en pánico porque todo se inunda. Es el mal de siempre. Las aguas que corren por la quebrada Totoras llenan las calles, invaden las casas y dejan devastación. La población sabe que la inundación puede arrastrar incluso la vida de algún familiar porque ya pasó. A la familia ludeña Jiménez hace 11 años le tocó vivir las consecuencias de la aterradora tarde del 17 de marzo del 2008. Ellos eran padres de 3 pequeñas niñas, Erika, Jennifer y Jaeli. Es muy fuerte para ellos recordar la triste tragedia que se pudo evitar. 2 de sus 3 hijas, Jennifer de 5 años y Jaeli de 4, murieron ahogadas. En la tranquilidad de nuestro hogar, entramos al dormitorio nuestro, digamos, de mi esposo y yo con mis hijas, y la señora me dice, está entrando agua. Entonces yo salí a la cocina y vi que entraba mucha agua por el piso y mis hijas me decían, mamita, vamos, y yo les decía, no vengan, se van a mojar. Entonces las cogí a las guaguas y las entré al dormitorio. Las senté sobre la mesa. Empezaron a llorar muy fuerte porque ya el agua se veía. Entonces hubo una puerta que se abrió y entró mucha agua del patio. Teníamos un patio bastante grande. Y nos hundimos. Eso fue prácticamente en segundos, porque no puedo entender hasta ahora la capacidad del agua que había. Mi segunda hija, Yaeli, solo se hundió y se fue así. Se me fue. Y la señora la marcaba a mi hija, Jennifer, la primera. No las vi más. Ese día también murió una mujer que estaba embarazada. 500 personas fueron afectadas. La tragedia conmocionó a esta parte del Ecuador y desde antes del 2008 ya se sabía que Cariamanga está situada en un terreno irregular, propensa a deslizamientos y movimientos en masa en periodos invernales. Se sabía que la quebrada Totoras generaba más vulnerabilidad y que en pocas horas de lluvia desbordaba y anegaba todo. En el 2008 se declaró zona de emergencia. Hubo asistencia humanitaria y promesas. El presidente Rafael Correa se solidarizó, él lloró con nosotros y dispuso y ordenó que se haga, que se tome la solución, porque justamente mi esposa le explicó y los deseos que ella lo manifiesta, lo dijo en ese entonces, de que ella lo que quiere es de que ninguna familia vuelva a pasar y a vivir lo que nos tocó a nosotros vivir en ese entonces. 4 años después de la tragedia con emergencia en el 2012, la Secretaría de Gestión de Riesgos contrató a la constructora Conciesa S.A. para embaular la quebrada con 800 metros de muro lateral y la construcción de 715 metros de túnel por debajo de la ciudad, hasta tomar el cauce natural de la quebrada y así mitigar el riesgo. La obra debía estar lista en el 2014,
pero no. Existen observaciones de los organismos de control, incluso como Contraloría General del Estado, que han determinado errores desde los estudios y mucho más en el tema de la construcción. Una manera antitécnica, una manera de excavación no apta para el terreno de nuestra ciudad. Existe una separación y que ha provocado los deslizamientos, los hundimientos. Pasaron 3 años más. En el 2017, la Secretaría de Riesgos y el municipio de Cariamanga contrataron otra empresa para que venga a terminar el abandonado túnel. La elegida fue KBSA. Al verificar lo que esta empresa hizo, lo que encontraron fue lo que hoy Visión 360 les va a mostrar. Un proceso constructivo hecho con dinamita, deficiente, antitécnico, porque donde se hizo más grande el hueco, por ejemplo, lo rellenaron con sacos de arena. Algunas vigas eran sostenidas con madera vieja. Hay oxidación de hastiales, cerchas desalineadas, recubrimientos metálicos en mal estado. Así está esta obra que empezó costando $3 millones durante la Revolución Ciudadana y que hoy llega a tener un precio de 16 millones. Y 8 años después no está terminada. Por ende, no sirve a la población. Y lo que es peor, ha dejado una situación más peligrosa que antes. Parte de Cariamanga se hunde. Las deformaciones del terreno se evidencian en aceras, bordillos y calles. También en los daños estructurales de viviendas asentadas sobre la excavación. De hecho, en esta lluvia del 2017 el túnel colapsó. 200 personas fueron evacuadas, 100 viviendas se fracturaron, 12 casas colapsaron. Nuevamente la gente se quedó sin ellas y con terrenos en riesgo. Y se comenzó a reventar aquí las aceras primerito. Después fue una erupción que... Esto es una losa que yo paré para salir a nivel de la calle. Está todita trizada. Como pueden ver allá las paredes, todo esto está trizado. Hubo un daño total de aquí, de esta vía. El presidente Lenín Moreno ofreció indemnizar a los propietarios de las casas afectadas hace 2 años. La ministra Alexandra Ocles tomó acciones y lo que hizo fue contratar a la empresa consultora suiza Lombardi para que ella establezca mecanismos de solución a esta problemática generada por las incumplidas con Ciesa y KB. Pero en 2 años la gente con zozobra sigue esperando. Quienes perdieron sus casas por este problema y tienen sus terrenos en riesgo esperan la indemnización que el gobierno les prometió. Y los 2,5 millones para cubrir lo que corresponde a las indemnizaciones a las cuales ustedes tienen derecho, obviamente, por las afectaciones recibidas por este acontecimiento. Todo está mal hecho, es como no vale de nada, dijeron, para el agua, ¿eh? Se conoce que se ha pagado 1 millón en indemnizaciones, pero hay litigios legales, porque el Estado en varios casos no reconoce el daño en las propiedades de estas personas, solo en sus casas. Hicieron lo que les dio la gana, no nos pagaron el lote, nos pagaron la cantidad que ellos les dio la gana y punto. Eso aún nosotros como humillantemente, como toditas las casas, toditas están destrozadas, lo que no las ha derrotado, pero están partidas, cuarteadas, toditos con miedo de vivir y todo. Lo que se vive aquí es una situación de alto riesgo. La población no ve prevención ni trabajo. Tienen una permanente angustia y se sienten indefensos ante esto que dicen es una bomba de tiempo. Tal es la zozobra que mientras esperan que la Autoridad de Gestión de Riesgos se ocupe del problema, han decidido blindar sus casas con estas láminas de acero para impedir que se les entre el agua. La gente de Cariamanga deja advertido al Ecuador entero que viven en situación de riesgo constante, en una emergencia no declarada que puede cobrar más víctimas.
En este país multiamenazas, el mismo Servicio Nacional de Gestión de Riesgos vive bajo ellas. Su matriz funciona en San Borondón, provincia del Guayas, en el edificio del Centro Integrado de Seguridad, lo que antes era el Puntilla Mall, inmueble que pertenece a los registros de Inmobiliar. Cuando llueve, también aquí se inundan, como en Cariamanga. Y dice la propia ministra Ocles que le resulta complicado trabajar en esas dependencias. Le cuento, a nosotros nos ha tocado poner plásticos, mover escritorios. Mi despacho mismo en Guayaquil tiene goteras, entonces uno llega y están los tachos ahí. Es un tema complejo, así que nosotros no podemos parar. Entonces, este tema para la ministra se convirtió en una de sus prioridades. Por ello, el 27 de febrero de 2018, declaró la emergencia institucional para realizar todas las acciones para reubicar las oficinas, poner a salvo a sus funcionarios y los bienes del Estado. Tuvimos pérdidas en equipos, una computadora de la institución, otra computadora de una funcionaria, así que yo tengo que garantizar que mis compañeros de trabajo, que los funcionarios de la institución puedan tener el espacio adecuado para trabajar. La emergencia institucional se ha extendido por 1 año y medio y bajo ese contexto la ministra Ocles decidió firmar un contrato de emergencia en febrero del 2019 para realizar adecuaciones, mantenimiento, reparación e instalaciones, pero esta vez en un edificio que fue donado por USAID a la Secretaría de Riesgos. Aquí se adecuó otro despacho y oficinas. El contrato de emergencia es por $44,300 y hasta hoy no ha sido pagado. Pero estas decisiones han merecido críticas, incluso desde el interior del propio Servicio Nacional de Riesgos. Creen que la ministra perdió las prioridades. No existen prioridades. Uno puede observar cómo se han hecho ilegalmente declaraciones de emergencia para la refacción de oficinas en Quito y en Guayaquil, tomando en cuenta que hay otras prioridades en las capitales de provincia o en las provincias, por ejemplo, renovación del parque automotor, uniformes y equipos de protección para los técnicos que salen a territorio a exponer sus vidas. El Servicio Nacional de Riesgos, bajo el principio de complementariedad, debería dar prioridad a la atención de estos cuerpos de bomberos y no malgastar el dinero de los ecuatorianos en temas suntuarios que no tienen nada que ver con el riesgo. ¿Pero qué tan legales son estos contratos de emergencia? Preguntamos al exdirector general del Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP, y a un experto en contratación con el Estado. Pienso que no es una justificación. La emergencia está para lograr atender en el menor tiempo posible las circunstancias que generaron esa emergencia. No más allá de eso. Si es que hay una inundación, entonces hay que atender los problemas de la inundación. Si hay un terremoto, para eso, para el tipo de servicio que nos posibilite atender las circunstancias graves en que vive una población. Pero de ahí destinar para efectos de mejoras de oficina, mejoras respecto a la pintura de un determinado mueble, creo que está fuera del concepto de emergencia, ¿no? Yo no entiendo personalmente cómo es posible que declaren el año 2008 una emergencia y recién en el 2019 pueda atender esa emergencia, ¿sí? La emergencia también tiene, por su naturaleza misma, la necesidad de una atención inmediata. Pasó 1 año, 1 mes después y no fue atendida esa emergencia. Entonces, a mí personalmente, como profesional en Derecho, sí me llama mucho la atención que este contrato en particular de remodelación se base en una emergencia declarada 1 año, 1 mes antes de la ejecución del mismo. Y el tema de gestión de riesgos es más complicado aún, por las irregularidades denunciadas a este programa, pues pasan por temas de supuesto nepotismo, supuesto tráfico de influencias y mal uso de recursos y bienes del Estado que las autoridades de control deberán investigar. ¿Qué tan cercanos son sus colaboradores en cuanto a familiaridad y afinidad? Bueno, nosotros como funcionarios, como saben, en todo es un secreto a voces, ¿no? Entonces, de lo que nosotros sabemos es que tiene trabajando ahí al sobrino, de lo que sabemos es el sobrino directo,
y al cuñado. Para confrontar toda esta información, verificamos en el sistema de transparencia de la página del Sistema de Gestión de Riesgos y confirmamos que los nombres mencionados constan en la nómina de la institución. Al contrastar y confrontar la información con la propia ministra, ella negó todo. Empecé yo a decirle a usted de un señor Cristian Méndez Padilla, que aseguraban es su sobrino. No, no es mi sobrino, es un pariente que está en el 5º o 6º grado de consanguinidad, es decir, no se contrapone con la norma, con el artículo 6 de la LOCEF, no se contrapone. Nosotros hemos hecho esa certificación. Él es un ingeniero cuyo contrato está como analista de gestión de riesgos, en distintas ocasiones encargado de la dirección zonal, pero digamos profesional como cualquiera, cumple con el perfil y está trabajando en la coordinación zonal. ¿Pero es su familiar o no? Digamos, esa era en la 5º o 6º grado de consanguinidad. ¿Qué es, pero exactamente? Es hijo de una prima. Ya. El señor Elvis Méndez, ¿qué es para usted? Es un funcionario de aquí de la institución. ¿Familiar? No. Decían que es su cuñado en la denuncia. No. Sin embargo, las redes sociales confirman lo contrario. El citado funcionario aparece con la hermana de la ministra y fue vinculado al Sistema Nacional de Riesgos hace un año como digitador de monitoreo. No es su cuñado. No. Como se ve, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos tiene graves problemas estructurales, de presupuesto, de instalaciones, de personal y de equipamiento. Es una realidad que de no tener cambios, prioridades y una política de verdadera prevención y gestión, no podrá garantizar a los ecuatorianos eso que la Constitución manda: protección a todos, frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural, mediante la prevención y la mitigación, la recuperación y el mejoramiento de las condiciones de quienes ya han sido afectados por el desastre y la atención a quienes están bajo la amenaza del mismo. Esto es Visión 360, 6ª temporada. El oso andino, también conocido como oso de anteojos, es una especie esquiva, considerada vulnerable de extinción. Es muy difícil encontrar un ejemplar en medio de la naturaleza porque huyen del hombre. Sin embargo, en nuestro país hay un sitio único donde los osos se pasean y conviven con el ser humano. Se trata del Mirador de los Osos en la provincia de Imbabura, un lugar que ha permitido identificar y estudiar más de 30 individuos, además de convertirse en un gran lugar para la educación ambiental y el turismo. Tomás Chufardi nos lleva a este privilegiado sitio para apreciar el paraíso de los osos. Como si se tratara de un ritual, todos los días se lo puede ver a Danilo Vázquez caminando religiosamente entre sus sembríos de tomate con una antena sobre sus hombros. Se asoma al filo de la quebrada con cuidado y empieza a buscar. Y no está tratando de mejorar la imagen de algún viejo televisor. Él está tratando de encontrar a unos singulares visitantes. Danilo es una persona con suerte. Un buen día, hace casi 10 años, vio que al otro lado del río se movían unas pequeñas manchas oscuras entre los sembríos de aguacate. No era ganado, y tampoco podían ser perros por su tamaño, así que tomó los binoculares y los vio. Eran osos andinos, conocidos también como osos de anteojos.
Por eso es que es un tipo con suerte. Esta especie es sumamente difícil de encontrar a simple vista. Y no era uno, sino que empezaron a aparecer muchos más. Obviamente, Danilo quedó impactado. Me dediqué a descubrir la especie porque me encanta. El hecho que estamos en el campo, pues tener un animal de esa índole aquí cerca a nosotros, convivir con los humanos es otro nivel. Fue como que dejara todo atrás, mi deporte, dejé un poco en cierto modo la agricultura, no mucho, pero cuando descubrí me emocioné tanto como que había más sentido aquí en el campo. A Danilo le cambió la vida y decidió que tenía que dedicarse a los osos. Observarlos, entenderlos, estudiarlos. Fui entendiendo que este animal estaba en la parte alta y las especies nunca están de más. Entonces fui haciendo videos, compré una cámara, la perdí, volví a endeudarme en otra cámara, me robaron esa cámara, compré otra cámara y todo eso para seguir registrando, para decir, bueno, aquí está, en realidad esto hace, no ataca a la gente. Pero un día, mientras grababa, presenció algo terrible. En este instante están acabándose de correr los pobres ositos. Los señores dueños se encuentran afectados por el morocho. En este mismo instante acaban de echarlos. Ahí le podemos observar al señor con un palo, acá el otro joven con una carabina. Me angustiaba porque quería que piensen como yo. Pensaba que las autoridades deberían ya actuar de inmediato, como yo quería. Vengan a ver, están unos osos en medio de la gente, los osos solo viven en el monte. Danilo es oriundo de San José de Sixipamba, una parroquia rural del cantón Pimampiro, en Imbabura. Como hombre de campo, había escuchado muchos mitos acerca de los osos. Por mis abuelos, por los amigos, se escuchaba que el oso se llevaba a las mujeres, y hay que temer mucho, hay que ir con cuidado en el monte, que el hombre sí lo mataba y se llevaba a la mujer, le llevaba a las cuevas y le llevaba comida y hacía familia. Ese mito existía. Muchos que pensamos que el oso hace eso. Otros mataban por su piel, por sus garras que trae suerte. Se tomaban la sangre para ser un hombre más fuerte. Eso no es mucho, unos 15 años atrás todavía se escuchaba. Dice, algunos amigos, yo me tomé la sangre del oso, por eso estoy fuerte. Tenemos que colaborar con la naturaleza, ¿no? No podemos coger y destruir estos hermosos animales. Muy bien. Al ver a sus vecinos que intentaban matar a la osa, cruzó al otro lado del monte para hablar con ellos. Con mucha paciencia y empatía, los convenció de que no molesten a los animales, pero también les ofreció semilla para compensar la pérdida causada por ellos. Si se viera afectado, querría la semilla, me dice usted, ¿no? Que podríamos reconocerle. Quizás una cierta parte de su trabajo. Claro, también. Ya. ¿Ustedes me darían su palabra de que no podrían causarles daño ni con piedra ni con bala? Señor Chamorro. No. Muy bien. No. Eso sí. No. Solamente lo que nos daba miedo, por si acaso nos vayan a querer atacar. Ya, bien. No va a ser algo como para defendernos. Sí. Y entonces Danilo se dio cuenta que la única forma de dejar en paz a los osos era que la gente tuviera mayor contacto y conocimiento acerca de ellos. Entonces construyó en su propiedad un mirador de osos, armó un pequeño balcón en un árbol, mandó a esculpir 2 bellas esculturas en San Antonio de Ibarra y desde ahí recibe a todas las visitas con los brazos abiertos. Entonces yo me enamoré de la especie y cada vez más, porque sus gestos, su fuerza, su talento, su inteligencia, todo, cada vez, y aprender más de él, eso le da más ilusión a uno ni le cansa siquiera para seguirle. Entonces, yo quiero contagiar a toda la gente, al menos de mi comunidad, que tenerle aquí no es cualquier cosa. La energía de Danilo es contagiosa y pronto nos encontramos buscando osos con la cámara y los binoculares. No es tarea sencilla porque nos separan unos 500 metros en línea recta y sin ayuda de uno de estos aparatos no se los puede apreciar.
Pero allí estaban, grandes, peludos, tranquilos, comiéndose los aguacates de don Enrique Caipe, el generoso dueño de este terreno, quien permitió a los osos andinos deambular y nutrirse del fruto de sus sembríos. Claro, este camino es bien empinado, lo usaron los japoneses. No. El oso andino escoge las horas de la penumbra y del amanecer para salir a comer, ya que así evitan el sol y el calor que les provoca su pelaje. Durante el resto del día descansan en la sombra. Debíamos retirarnos para levantarnos temprano y observar más osos de anteojos. El sol de la mañana nos ayudó a divisar con mayor claridad la actividad de los osos. Con su antena, Danilo verifica que los animales se encuentren cerca. Algunos de ellos llevan collares con transmisores y así es más fácil identificarlos. El primero que aparece es Gabriel. Luego empezamos a ver más. Una osa que sale de su guarida y 2 osos machos que están en plena disputa por ella. Ahí se dan. Ahí están dando. Cada ejemplar tiene un procedimiento, tiene un comportamiento más lento, más ancho, más largo. Decía, ahí está María José, es larguita, ahí está Josefa, es alta. Ahí está la Verónica, que es más tranquila, no se mueve mucho. Cuando ya llegó Andrés Laguna, dice, bueno, vamos a identificar por esto. Para mí fue lo más fácil incluso. Andrés es un biólogo experto en grandes mamíferos. Cuando escuchó que existía un lugar con mucha accesibilidad donde los osos podían ser vistos y estudiados a simple vista, no dudó en acudir. De hecho, cuando vas al páramo o al bosque donde no hay presencia humana, la posibilidad de ver osos es casi nula. ¿Por qué? Porque el oso es un animal que te detecta con su olfato a varios kilómetros si el viento está a su favor y también puede escucharte a muy amplias distancias. Entonces él va a tomar siempre la dirección opuesta y va a evitar ser visto. Pero en este lugar es como un sueño para la investigación también y para la concienciación. Porque para nosotros, años atrás, ver un oso era, si veíamos uno en un año y por 10 minutos estábamos como pagados por todo el esfuerzo que habíamos hecho en la investigación. Y así, desde hace varios años, junto con Danilo, han venido realizando un registro espectacular de esta especie. Y de hecho eso de verlos tan fácil ha permitido que muchas personas generen este tipo de conciencia de conservación. Y aparte de eso, este material que hemos conseguido a través de equipar el lugar nos ha ayudado a generar el primer catálogo comportamental en vida silvestre del oso andino que no existía y ningún otro país o ningún área del Ecuador ha podido generar por más esfuerzos que se hagan. Han podido capturar algunos ejemplares para ponerles transmisores y seguir sus movimientos. También han conseguido valiosa información de su genética, sus hábitos alimenticios, es decir, una oportunidad dorada para cualquier científico. En este proyecto lo que pudimos hacer es colocar rastreadores satelitales con cámaras 4K integradas para grabar la vida de los animales directamente, cuáles son sus requerimientos, si hay interacción social con otros individuos. Y descubrimos muchas cosas, que lo que pensábamos que era un animal netamente diurno. Pero al menos los osos de acá son animales que se mueven también en la noche. Ven. Y junto con los osos han descubierto toda una increíble diversidad de vida silvestre, incluyendo otros mamíferos y una gran variedad de aves. El secreto para que este pequeño punto de la geografía andina se haya convertido en una especie de refugio es que las especies encuentran alimento, pero sobre todo no sienten peligro por parte de la especie dominante, es decir,
de los seres humanos. Casi como un espacio muy protegido, donde ellos se sienten muy cómodos, ¿no? Entonces, casi un santuario, digamos, donde este lugar, por generaciones realmente, los osos han venido y se han venido adaptando y consumiendo alimento natural. El área es tan estratégica que los puedes ver desde un punto y los osos mostrar su comportamiento natural sin sentirse amenazados. Esto es lo que lo hace muy particular. La forma de identificar a los osos es a través de la peculiar mancha que tienen en la cara, una especie de huella digital que no se repite y gracias a la cual Andrés y Danilo han podido establecer la presencia de 30 osos. Una cifra impactante, considerando que esta especie está catalogada como vulnerable de extinción, según la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Esta clasificación supone que durante los próximos 10 años sus poblaciones silvestres se reducirán hasta en 80% como consecuencia de la pérdida de hábitat. La gente que ha venido ha dicho que esto es oro en polvo, que esto vale muchísimo, que es muy interesante, que se debería cuidar, que se debería proteger, que se debería tomar acciones inmediatas de las autoridades, que qué espero. Afortunadamente se están dando pasos fuertes para el cuidado de esta área. En Pimampiro se están haciendo campañas para apadrinar a los osos y así concientizar a la población acerca de este patrimonio natural. Por su parte, Andrés, Danilo y un grupo de científicos multidisciplinarios implementaron la fundación Big Mammals Conservation, que está trabajando en conjunto con el gobierno provincial de Imbabura para lograr la conservación del oso, tratando de lograr una convivencia pacífica con los agricultores y las comunidades. Pero no es un trabajo fácil. Durante nuestra corta estadía, pudimos presenciar cómo se pone en riesgo este lugar con la quema de pastizales a muy corta distancia de donde habitan los osos. Esta práctica generalizada en la sierra ecuatoriana ahuyenta a la fauna a pesar de estar prohibida. Por otro lado, los responsables del mirador de osos saben que la atención que puede atraer esta especie puede ser contraproducente si no se la maneja de una manera adecuada. Los turistas que visitan este lugar deben ser conscientes que estos animales no deben ser molestados. Ir a este lugar representa mucho. Representa ver a una de las especies que ha sobrevivido millones y millones de años a los cambios y que todavía es capaz de sobrevivir. Lo que estaríamos viendo, lo que van a ver, es una de las mayores obras de arte de la naturaleza, un ser de los más adaptados actualmente, de los más inteligentes, de los más complejos, y que tenerlo ahí es un privilegio realmente, ¿no? Subidos en el mirador de osos, nos sentimos sin duda privilegiados y maravillados. En más de 20 años de profesión, no había podido registrar un oso en estado natural con la cámara. Y ahora, en menos de 2 horas, más de 8 caminaron apaciblemente frente a nuestro lente. Y no solo eso, en el aire, sobre nuestras cabezas, apareció no uno, sino 5 majestuosos cóndores revoloteando libres con el cielo más puro y azul de fondo. ¿Alguien puede dudar de lo hermoso que es nuestro país? Siga con nosotros porque aún tenemos más. Esto es Ecoavisa y su Visión 360. Periodismo con pasión. En esta 6ª temporada, nuestro compromiso con ustedes no cambia. Visión 360 trabaja arduamente para llevarles cada domingo la verdad detrás de cada historia. Aquí un adelanto de los temas en los que estamos trabajando. Históricamente, Esmeraldas ha sido una provincia que ha vivido en el umbral de la pobreza. Alrededor del 58% de empleo inadecuado. En el 2018 se aprobó en mayo la Ley de Desarrollo Fronterizo. En un año, ¿ha cambiado algo en Esmeraldas? No, Esmeraldas no ha tenido ningún beneficio hasta este momento. Tenemos aquí, por ejemplo, ahorita la niña que es la abanderada del Otilio. La niña hasta ahí va a llegar. Todo tu esfuerzo de ir al colegio, para poder ir a una universidad, no lo puedes ver reflejado entonces en seguir la carrera que quisieras seguir.
No, no es posible. Pero el mundo sí tiene las miradas sobre Esmeraldas, tanto para preocuparse por lo que pasa en la frontera, como para destacar lo que aún conserva, su cultura. Estamos nosotros ensayando en la calle. Nosotros sí necesitamos un espacio físico principalmente para revalorizar verdaderamente a nuestra cultura, a nuestra música. Según la nueva Secretaría Técnica, hay 124 proyectos previstos en la frontera, 41 en Esmeraldas. Son varios temas en frontera. Pedimos el detalle de estos proyectos, pero la entidad no supo especificarnos. En Esmeraldas, el dicho tierra de nadie resume los años de desidia de los gobiernos. ¿Qué historias cuentan sus habitantes? ¿Qué oportunidades tienen sus jóvenes? ¿Cuáles son los sueños de los niños? Me dijo el doctor, tienes un cáncer al pulmón. Y wow, porque me lo dijo así, de una. Te dio positivo a cáncer. Te vas a quimio. Me quedé. Yo me levanté, yo andaba con mi hijo fue que le dijo, pero doctor, sí, tiene cáncer. Salimos, llegué aquí a mi casa, en esta misma sala, ya me quedé sola, pedí quedarme sola. Doblé rodillas y le dije, Señor, que sea lo que tú quieras. En lo que yo le puedo hablar, desgraciadamente, son más frecuentes los casos que se diagnostican en estadios tardíos de la enfermedad. El 80% de los pacientes llegaban en un estadio 3-4, que es un estadio avanzado de la enfermedad. Y es que no solamente es el consumo de tabaco que afecta el hecho de que se genere cáncer de pulmón. Existen otras medidas que se deben realizar. Por ejemplo, temas de calidad de aire. Vivimos en ciudades sumamente contaminadas. Incluso una parte muy importante que yo creo que en Ecuador hemos avanzado, sin embargo en la parte rural todavía hay que tener mucho cuidado, es por ejemplo el uso de madera para cocinar. Desgraciadamente son pocos los hospitales como Solca Guayaquil, Solca Quito o Solca en general que tenemos una buena estadística, pero no tenemos la estadística a nivel nacional. Pero cuando nosotros estamos en esta parte de la vida y tenemos pocos la oportunidad como la que yo estoy viviendo, aprendemos a valorar mucho más el ser humano. Gracias por acompañarnos cada domingo. Como todas las semanas, queremos seguir construyendo con ustedes el mejor periodismo posible. En Visión 360 seguiremos recorriendo, cuestionando y caminando hacia la verdad. Un abrazo. Seguimos adelante.